Un saludo muy especial, muchas gracias por acompañarnos, pues en medio de la lluvia un sábado, que estemos aquí encontrándonos a hablar de nuestro país, pues es fortificante. Ya he venido varias veces a este auditorio, creo que este es un auditorio que ha hecho parte de la construcción del proceso de la reforma de la salud y la agenda de transición democrática. Un saludo a James, representante del presidente de la República ante el Consejo Superior de la Universidad del Quindío, a los líderes y lideresas de los sindicatos, del magisterio, de las mujeres con quienes estuvimos, del Observatorio de Mujeres que se encuentran aquí presentes en este espacio y las personas del sector salud, ambientalistas, que también ahorita tuvimos la oportunidad de conversar con algunas mujeres ambientalistas, que es un tema central aquí. Y pues venimos en este recorrido, ahorita venimos de Pereira, que estuvimos ayer en un encuentro también en la universidad, y me parece muy importante que sea desde la universidad pública, pues porque yo soy hija de la universidad pública, y creo en la universidad pública como un escenario de posibilidad de los más humildes y vulnerables para poder dar un salto social hacia hacer una clase media. Y porque creo en la universidad pública, porque es el escenario de igualdad, donde todos los ciudadanos somos las mismas posibilidades frente al conocimiento y el saber. Hoy quiero hablar como de dos temas. El primer tema es un contexto internacional de qué es lo que está pasando en el mundo. Y el segundo tema es hablar de las reformas sociales, la consulta popular que ha convocado el presidente Gustavo Petro. ¿Y por qué quiero hablar del contexto internacional? Aprovecho para hacer un saludo a quienes nos están siguiendo desde las redes sociales. Desde este momento estamos en una transmisión en directo. Un saludo a todos quienes están allá en TikTok, en Instagram, siguiendo esta conversación. ¿Y por qué es tan importante el contexto internacional? Pues porque evidentemente lo que pasa en el mundo impacta lo que pasa en Colombia. Ciertamente esto es un momento de la humanidad bastante particular porque estamos en una transición, el mundo está en una transición de un mundo multipolar con la concentración de un poder en los Estados Unidos, que era el centro del poder en el mundo, y se está fraguando una transición hacia un mundo multipolar donde ya no está concentrado el poder solo en los Estados Unidos, y esto se da a partir de la emergencia de los países asiáticos, las economías asiáticas, la economía china y la generación de un escenario que son los BRICS, un organismo multilateral conformado por BRICS, tiene que ver con las iniciales de varios de los países que hacen presencia allí: Brasil, Rusia, India, China. Y por supuesto, pues que esto genera otro bloque emergente en el mundo para que el mundo ya no concentre su poder en los Estados Unidos. Pero hubo una situación, digamos, que ocurrió y tiene que ver con el proceso electoral en los Estados Unidos, donde ciertamente la elección de Donald Trump supone un retraso de esa transición. Es decir, hay una decisión política de retrasar esa transición, y el discurso de Donald Trump está alrededor de volver a concentrar el poder político y económico en los Estados Unidos a partir de una promesa de reindustrializar los Estados Unidos, que se desindustrializó. La mayoría de empresas no tienen residencia en los Estados Unidos, y evidentemente la promesa de Trump, que fue la promesa de su primer gobierno, es volver a instalar en el suelo de los Estados Unidos las empresas, y ha implementado entonces una política arancelaria de impuestos a las importaciones a los países, a México, ahí está en una discusión con Claudia Sheinbaum, a China, Canadá, que son los países que le proveen mayores importaciones a los Estados Unidos. Pero allí también ha ocurrido otra situación que creo que es la situación más importante en las últimas 2 semanas en esa transición de la que estamos hablando, y es la decisión del gobierno de los Estados Unidos de dar por terminada la guerra en Ucrania. Y la pregunta es, ¿por qué da terminada la guerra en Ucrania? ¿Será que son pacifistas? Es porque le tocó,
porque fue derrotada la alianza de los Estados Unidos con la Unión Europea y con la OTAN para enfrentar a Rusia en Ucrania. Fueron derrotados y esta derrota que sufren los Estados Unidos, que van a intentar minimizarlo, tiene que ver con la desindustrialización de los Estados Unidos, la pérdida de conocimiento, la industria militar se nutre del conocimiento científico y la caída y la decadencia de los procesos de investigación, innovación, ciencia. La reindustrialización tiene que ver con una sociedad del conocimiento, pues se ha perdido ya desde hace varias décadas y por tanto ante esta derrota le corresponde terminar la guerra en Ucrania, situación pues que es positiva en el mundo, dado que cualquier guerra que se termine en el mundo tiene que ser acompañada por el Estado y la nación colombiana. Pero con esa caída, esa terminación de esa guerra de Ucrania, trajo unas consecuencias y tiene que ver con el apoyo irrestricto que le dio la Unión Europea, inclusive economías tan fuertes como la economía alemana, a la OTAN y a los Estados Unidos. La Unión Europea y Europa en general había sido un referente a América Latina en términos del republicanismo. Recordemos que de allá vienen las ideas que inspiraron la independencia de Colombia con Bolívar, con Santander, y ha sido un referente de Occidente. Y ha sido un referente también, y quiero hablar del tema internacional porque quiero connotar que allá es donde se dio los estados de bienestar. Los estados de bienestar fueron esa institución, digamos, de estado que crea la seguridad social en el mundo, donde todos los ciudadanos tuvieran protección, acceso a la pensión, derechos laborales y sindicales. El estado de bienestar, por ejemplo, en los países escandinavos, se conforma por una tríada fundamental, la relación Estado, empresario y sindicato. Así se constituyó los estados de bienestar en los países escandinavos y evidentemente si una transnacional quería ingresar a un país escandinavo, no podía ir a explotar a sus trabajadores, porque se estrellaba con la tríada del empresariado, el Estado y el sindicalismo, que fue muy fuerte en esos estados de bienestar. Hoy se están desmantelando los estados de bienestar en Europa. Decidieron desmantelar el estado de bienestar, golpear a las poblaciones y a las ciudadanías europeas para financiar una guerra. Miren qué absurdo. Destruyeron la economía alemana, que era una de las economías más fuertes, y se perdió un norte político y ético en ese escenario que terminó de viento de cola de las decisiones globalistas del gobierno de Biden y los Estados Unidos. Es decir, ¿y quién está capitalizando la caída del estado de bienestar? Cuando tú destruyes una institución que proveía bienestar a los trabajadores y a las trabajadoras, que proveía bienestar al ciudadano del común, pues evidentemente va a haber una inconformidad social que no lo está ni siquiera capitalizando la socialdemocracia o los partidos socialistas europeos que terminaron apoyando muchos de ellos la guerra en Ucrania, sino la extrema derecha fascista, recogiendo la inconformidad social de la caída del estado de bienestar en Europa. Y quería ingresar por allí, pues porque es que vamos a hablar del Estado, vamos a hablar de la seguridad social. Mientras que allá cae el estado de bienestar, aquí estamos luchando por esos derechos. Y eso se llaman las reformas sociales. Nunca hemos podido coincidir, hay unos relojes contradictorios entre la vida de Europa y América Latina. Cuando América Latina despierta, abre sus ojos y se abre la transformación, Europa cae en el oscurantismo medieval. Nosotros en este momento somos el siglo o el escenario de las luces, de alguna manera en una discusión global que está liderando justamente el presidente Gustavo Petro en el mundo, frente a la crisis climática, frente al cuestionamiento de que se sostenga la economía global a partir de los combustibles fósiles. Y pues evidentemente allá está cayendo, insisto, el estado de bienestar, y aquí estamos luchando para que por lo menos haya algo de lo que constituye ese estado de bienestar, que es la seguridad social.
Y esas son esas reformas. Si estamos hablando de 3 reformas fundamentales de la seguridad social, de ese pacto social y político entre el Estado, los trabajadores y el empresariado. Es la reforma laboral, es la reforma pensional y es la reforma a la salud. 3 reformas fundamentales que planteó el presidente Gustavo Petro. ¿Y por qué? Claro, hay otras reformas. Podemos hablar al final del tema agrario, porque he tenido, digamos, bastantes inquietudes sobre lo que está pasando en el Quindío. Pero esas 3 en específico, ¿por qué son importantes? ¿Por qué son tan difíciles? ¿Por qué la confrontación ha llegado al nivel al que hemos llegado en el Congreso de la República? ¿Por qué? Bueno, está bonito. Y esas reformas, ¿por qué son importantes y tan difíciles? Porque esas 3 reformas son el núcleo de lo que se denominó el neoliberalismo. El neoliberalismo en la década del 90 se presentó como ciencia y como técnica. Ahorita estaba leyendo el diario El Quindío, dada la visita de Álvaro Uribe con sus precandidatos presidenciales, acompañados por el señor Calzones, y ahí en la crónica del Quindío estaban hablando pues de que ellos eran muy técnicos y están hablando de la inseguridad, ese es el tema que ellos están planteando allí, pero aparte de eso, pues hablar de la inseguridad y que la toma de la insurgencia, ellos dicen que en el eje cafetero hubo una toma de la insurgencia. Yo pensé que era el paramilitarismo, la cordillera, pero pues ellos dicen que la violencia está por la insurgencia. Y bueno, pero entonces ellos se presentan como técnicos. Ese es el lenguaje del neoliberalismo, del cual ellos también hacen parte. El Estado no sirve. El neoliberalismo dice que el Estado no sirve, pero la lucha de todo neoliberal es llegar al poder del Estado. El Estado no sirve, pero sí necesitamos que el Estado financie nuestras empresas, entre comillas, intermediarias, nuestros fondos privados de pensiones y nuestras EPS. Para eso sí sirve el Estado, para hacer un escenario de extracción de rentas, pero todo el tiempo en su teoría conceptual es el Estado no sirve. Entonces sálganse de la política. Sería buenísimo que se salieran de la política si el problema es el Estado y que los que sí creemos en el Estado entonces seamos los que administramos y dirijamos el Estado. El asunto es que esas 3 reformas en las décadas de los 90, bajo ese discurso, concibieron que estos derechos podrían ser mercantilizados, el derecho a la pensión, a la salud, y concibieron además que los recursos públicos podían ser manejados de manera privada, y aquí viene otra discusión con la oposición de este país. Ellos dicen que las cotizaciones de los trabajadores a las pensiones y a la salud no son recursos públicos. Claro que son recursos públicos, se llama parafiscalidad. Toda la jurisprudencia de la Corte Constitucional es clara, que los aportes que hacemos los trabajadores a un fondo público, tanto para cubrir salud como para cubrir pensiones, son la parafiscalidad, considerados recursos públicos de los colombianos, que no hacen parte del presupuesto general de la nación, porque en el presupuesto general de la nación se cuantifican son los impuestos que pagamos, pero son recursos públicos. Entonces ellos concibieron que ese erario pues lo tenían que manejar ellos de manera privada y discrecional en sus fondos privados y en sus EPS, y prometieron en esa época pensión universal y salud universal, era la promesa. Y eso no pasó, eso no ha pasado, y en este momento no podríamos afirmar de ninguna manera que hay cobertura universal de la salud, ni mucho menos de las pensiones. Después de 3 décadas ya tenemos suficientes elementos para analizar esas 2 políticas públicas que fueron hechas en una sola ley de la República y votadas un 24 de diciembre en el Congreso de la República. El Congreso ahí sí muy hábil, muy habilidoso, muy rápido él. Ahí sí no había una discusión como las que hoy dan en el Congreso de necesitamos audiencias, discusiones, no entendimos, no nos escuchan, hagamos reuniones, pues porque hoy se quejan que es que el gobierno no concerta, que el gobierno no escucha, que el gobierno no ha socializado lo suficiente. En esa época, no, eso lo pasaron rapidito, fueron votando ellos allá el 24 de diciembre, una resistencia, eso sí, del movimiento sindical, de los trabajadores, del Seguro Social,
para salvar en ese momento la institución del seguro social en salud y para salvar a Colpensiones. ¿Qué tal donde los trabajadores no se atraviesen? Hoy lo único que pensiona es Colpensiones. Colpensiones, que es el fondo público, el régimen de prima media, es el que realmente pensiona. Los fondos privados de pensiones lo que hacen es, le están diciendo a la gente, yo le devuelvo su ahorro y usted ya verá usted qué hace. Pero aparte de eso, esos ahorros se lo devuelven a una minoría y muy por debajo de lo de Colpensiones. Colpensiones es el que menos recauda y el que más aporta en las pensiones, y eso lo tenemos que subvencionar los colombianos con 18 billones de pesos que aportamos para poder complementar esas pensiones. Y fue una resistencia, una movilización de los trabajadores en ese momento que dijo, señores, Colpensiones se queda. Si no están esos trabajadores, se hubieran llevado por Colpensiones por delante y estaríamos en el problema en el que en este momento están en Chile, donde las pensiones fueron completamente privatizadas y es una sociedad con un costo de vida altísimo, supremamente costoso. Ese es el gran problema que tiene la sociedad chilena. Entonces, en ese sentido, ese es el problema. Eso era lo que ellos pretendían. Pero en materia de salud, esa ley 100, que es importante entender, no es el modelo chileno. Ni siquiera Pinochet. Yo hace poco estuve en Chile, que teníamos una reunión de la Red de Mujeres Progresistas de América Latina, de la cual yo fui fundadora, y allí terminé de entender cosas y dije, no, es que lo de Colombia fue un desastre. Ni siquiera Pinochet se atrevió a tocar el sistema público de salud. El sistema de salud chileno es público. Solo el 30% del sistema corresponde a las ISAPRE, que son las EPS y que hoy están quebradas. Pero el sistema de salud es público. La compra de medicamentos es pública y centralizada. Los colombianos les entregamos alrededor de 100 billones de pesos este año de manera anticipada, están negando los medicamentos porque según ellos era un mercado. Eso no es un mercado. Eso es simplemente unos mecanismos de competencia desleal, o yo no a veces no digo ni competencia, monopolios, que en el oscurantismo, sin conocimiento de nadie, firman contratos con una chequera que se llama el Fondo ADRES, que es donde los colombianos depositamos los recursos de la salud. Eso fue la ley 100, por eso te digo, ni Chile. Y en las pensiones, el movimiento trabajador fue el que defendió lo que hoy pensiona y lo que nos va a pensionar realmente, que es Colpensiones. Esa es la importancia de los trabajadores en el mundo. Ayer que estaba en Pereira, recordaba un episodio, que es un episodio muy fuerte de la historia política de este país, que fue 1928, Ciénaga Magdalena, la Unique Company Unique Fruit Company, que es Chiquita Brands. En ese momento, la masacre de las bananeras, cuando los trabajadores y sus familias se desplazaban en una protesta pidiendo lo mismo que estamos pidiendo hoy: reconocimiento de festivos, dominicales, horas extras, sanidad, salud, estaban pidiendo salud. Por eso con el presidente lanzamos en Aracataca el programa de salud preventiva en homenaje a los trabajadores, a ver cómo le cumplíamos un siglo después a los trabajadores de la masacre de la bananera, y la respuesta del Estado y del gobierno colombiano de ese momento fue una masacre, unirse y aliarse con una transnacional extranjera que todavía existe y que ha para matar
al pueblo colombiano, niños, niñas, familias. Y ellos creían que eso iba a quedar en la impunidad. Y no quedó en la impunidad porque quedó registrado en 100 años de soledad, donde Gabriel García Márquez relata la masacre de las bananeras. No quedó en la impunidad porque la humanidad entera sabrá siempre, por la historia de Macondo, lo que hizo ese gobierno colombiano, ese régimen, ese Estado con esos trabajadores. Y por supuesto, Jorge Eliezer Gaitán retomaría ese debate en el Congreso de la República, donde embistió a la oligarquía liberal conservadora que Gaitán adversaba frente a la masacre de las bananeras, y fue a partir de Alfonso López Pumarejo que empiezan a crearse derechos laborales, a generarse las discusiones sobre la seguridad social en Colombia, y en 1950 ya teníamos decretos de reconocimiento de los derechos que hoy están archivando. ¿Y qué pasó? Nosotros los trabajadores ya teníamos adquirido esos derechos que tienen que ver con el reconocimiento de los dominicales, los sábados, las horas extras, que la jornada del día es en el día, no en la noche, como después dijeron ellos. Porque en el año 2002, el señor Álvaro Uribe Vélez con el señor Germán Vargas Lleras hicieron una contrarreforma a esos derechos, nos quitaron, pusieron que la jornada empezaba a las 10 de la noche, quitaron los dominicales, los festivos, los redujeron al 75%, nos quitaron esos derechos que significan unos ingresos que puede que para ellos no sea mucho, pero para un trabajador 100, 200 o 300.000 pesos de más dentro de su salario significa mucho por el valor del dinero, por la vulnerabilidad del pueblo en Colombia. Con 200.000 o 360.000 de más es un ingreso mínimo vital para la alimentación. Arrebataron esos derechos, que es lo que el presidente Gustavo Petro pretendía recuperar en la reforma laboral. La reforma laboral, al inicio, cuando la presentó el presidente Gustavo Petro, era una reforma mucho más ambiciosa, porque contenía derechos de asociación sindical y colectiva para desarrollar en una ley pues, lo que ya han sido compromisos con la OIT, con Naciones Unidas, jurisprudencia de la Corte Constitucional para desarrollarlo. En el proceso de concertación que ellos pidieron, los empresarios, la reforma laboral se minimizó mucho, era una pequeña reforma, entonces quedemos en los mínimos, quitemos esos artículos de asociación y derechos colectivos para posibilitar la negociación y el acuerdo nacional con los empresarios dijeron que sí, se hicieron audiencias, que una reforma que recupera unos mínimos, pero unos mínimos muy importantes por los que vale la pena luchar, que es el pago de esas horas extra, los dominicales y festivos 100%, el día de descanso 100%, la formalización progresiva de las madres del Instituto de Bienestar Familiar, las madres comunitarias, la recuperación del contrato de aprendizaje como una política de primer empleo para los jóvenes del SENA, también el aumento a 2 semanas de la licencia de paternidad para los sistemas de cuidado, la exigibilidad de la flexibilización de la jornada laboral y las formas de trabajo para quienes son cuidadores de personas con discapacidad, personas enfermas, y una serie de derechos, la protección en el trabajo de acoso laboral y sexual, una serie de medidas que son mínimas, era por las que estaban luchando en 1928 los trabajadores de la masacre de las bananeras, que relata Gabo y que denunció Gaitán. Estamos hablando de un siglo, y esto fue reconocido en 1950. Pues fueron y se tomaron una foto. Yo no entiendo cómo puede uno salir a burlarse, a reír y estar contento, a tomarse una foto para presentar una ponencia de archivos sin ningún argumento y hundir la reforma laboral y acabar con lo mínimo que tenían los trabajadores y trabajadoras. 8 senadores y senadoras que solo representan el 4% de los votos totales del Congreso de la República y que devengan por los impuestos que pagan esos trabajadores 48 millones de pesos al mes. Eso es inaceptable moral y políticamente. Inaceptable. Pero además los argumentos, entonces, una de las senadoras, porque además había, la mayoría eran mujeres,
del partido Mira dice, es que nosotros estamos con la reforma laboral. No. A ver, porque no han sabido argumentar que por qué hundieron la reforma. Entonces, uno de los argumentos es que se pierden 800.000 empleos si se aprueba la reforma laboral. El argumento que ellos dieron en el año 2002 es que había que recortar derechos a los trabajadores para generar más empleo. ¿Dónde están los empleos? Es que estamos hablando de hechos cumplidos. O sea, ya no estamos especulando. Muéstrame los 800.000 o 2 millones de empleos que se generaron con el recorte de los derechos de los trabajadores. Eso era paja. Eso es paja. Lo misma paja que han dicho que si usted le da exenciones de impuestos a la grande empresa genera más empleo. ¿Dónde están los empleos que generaron las exenciones de impuestos en este país? No existen. Luego dijeron en el partido Mira que ellos hicieron una encuesta de 23.000, encuestaron a 23.000 personas y que la mayoría había dicho que no a la reforma laboral. Luego dijeron que no era una encuesta, pues porque es muy raro. Por ejemplo, los que hemos trabajado en investigación sabemos que encuestar 23.000 personas, hágame el favor ese muestreo, eso es un gran estudio, pues de un nivel altísimo, digamos, de mucha gente, mucha plata, eso tiene que gastarse uno mucha plata ahí. Entonces luego dijeron que no era una encuesta, sino un sondeo. Entonces luego sacaron la ficha técnica, porque ellos dicen que ellos son técnicos, entonces bueno, muestre pues la ficha técnica, y resultó ser falsa. Solamente 3.000 de los 23.000, solo 3.000 conocían la reforma laboral. Y de los 3.000, como 1.700 eran empresarios. Entonces los 1.700 dijeron que no. Y ellos dijeron que entonces los 23.000 habían dicho que no, por favor, esto no es serio. Que digan la verdad. ¿A quién están sirviendo esos 8 senadores y senadoras? ¿A quiénes están representando en el Congreso de la República? ¿Están representando a los trabajadores o a quiénes? ¿Hubo billete de por medio? Porque las explicaciones no son claras ni argumentadas, ni un solo argumento en medio de todo eso. Lo único que les faltó decir era que habían archivado eso porque les cae muy gordo el presidente Gustavo Petro, o porque les cae mal, porque les dio la gana, prácticamente es lo que están diciendo. Es que esto es una corporación del Estado, de uno de los 3 poderes públicos, porque claro, ellos discuten y dicen, la independencia de poderes, por supuesto, hay una independencia de poderes. ¿Independencia de quién? Es que el Congreso no es notario del gobierno, pero sí son notarios de las EPS, son notarios de la oligarquía corporativa, de algunos gremios económicos. ¿Independencia de qué? ¿Y de quiénes? O se vuelven notarios del pueblo colombiano o notarios de la oligarquía. Pero el pueblo no lo son, porque no tiene ninguna justificación que un senador y una senadora que devengan de ese propio pueblo 48 millones, que eso es una sinvergüencería, deberían estar erradicando un proyecto de ley para bajarse esos salarios. Por moral, por respeto a sus propios electores, le nieguen a una trabajadora y una madre 200 o 300.000 de reconocimiento de su trabajo. Y lo del SENA es peor, porque ayer escuchaba un dato, una cifra, de que 10.000 empresas declaran más o menos ventas por 1.700 billones de pesos y ganancias netas por 176 billones de pesos. Y el contrato de aprendizaje del SENA cuesta 1.5 billones. Ganancias por más de 150 billones y que no tienen plata para pagarle al trabajador 1.5 billones de un contrato de aprendizaje, unos jóvenes que están trabajando y produciendo. Eso es el esclavismo, eso es de un atraso, eso es inaceptable. Y eso tiene que ser inaceptable para cualquier demócrata de este país. Cualquier ciudadano demócrata, haya votado por quien haya votado, tendría que rechazar eso. Esto ya es el exceso de lo que el presidente denomina la codicia y la ambición por el billete, que es una de las deformaciones que ha tenido el capitalismo contemporáneo. Yo ayer hablaba con unos empresarios y unos líderes de opinión en Pereira y les decía, fíjense ustedes que en el primer gobierno de Donald Trump, para que vayamos conectando la discusión internacional con la nacional, Zuckerberg, que es el dueño de Facebook, con varios ricos, se fueron y le dijeron al partido republicano de Trump,
Cóbrenos impuestos. Tenemos demasiada plata. Necesitamos retribuirle a la sociedad de los Estados Unidos lo que nosotros estamos ganando. Cóbrenos impuestos. Y el Partido Republicano que no, ideológicamente que no. De repente estos cambiaron de opinión. Tienen toda la plata del mundo. El dueño de Amazon durante la pandemia ya no sabía ni qué hacer con todo ese billete. Se fue a pasear a la luna. Eso fue relatado por los diarios del mundo. Se fue, hizo un paseo en la luna, invitó un montón de gente. Ya no sabía qué hacer del aburrimiento, porque si ya fue a la luna, no, que si puedo ir a Marte, a Júpiter, hermano, no se puede porque la ciencia no llega hasta allá. Entonces, al final hasta se suicida. ¿Para qué acumulas tanto billete, hermano, si no tienes ni dónde gastártelo? Y entonces ahora, en el poder político de esa hegemonía de los Estados Unidos, hay una élite oligárquica multibillonaria que no quiere pagar impuestos y que pretende que de un día para otro van a reindustrializar a los Estados Unidos sin conocimiento. Mientras que los chinos están produciendo 2 millones de publicaciones científicas al año, con jóvenes haciendo doctorados, produciendo investigación científica sobre los grandes temas de la ciencia, de la inteligencia artificial, de los temas aeroespaciales, satelitales, de la transición energética, de transporte multimodales. Allá no. Entonces, tú puedes cerrar los aranceles, puedes cobrar los aranceles que quieras. Cobras pues los aranceles para las importaciones y se te va a subir la inflación porque tienes que subir el precio de los productos que importabas va a ser mucho más costoso. Expulsa a los 12 millones de migrantes, a ver quién te va a ir a hacer ese trabajo, de la industria de la agricultura, del comercio y la hotelería, y cuánto le tienes que pagar, vas a aumentar la inflación. Y mientras que haces todo eso, reindustrialízame pues a Estados Unidos sin conocimiento, a ver si lo vas a hacer. Varios de los premios Nobel de los Estados Unidos dicen esto es absurdo, esto no tiene ningún fundamento de absolutamente nada. Esto es simplemente vociferar, después de una derrota de una guerra absurda que montaron el Partido Demócrata y Biden, entre otras cosas, una guerra absurda que montaron allá donde se llevaron a la Unión Europea por delante, como dijimos ahorita en Ucrania. Entonces, dígame pues, ¿cómo es que vas a hacer la reindustrialización? Entonces, aquí en Colombia, para volver a retomar, la oposición, pues, estos derechos que son de hace un siglo, entonces ya no. Pero el otro argumento que le escuché por allá a un señor que fue candidato a la alcaldía de Bogotá, un señor que fue director del DANE, un señor Oviedo, sale el señor, porque ellos dicen que ellos son técnicos. Entonces dice, esa reforma laboral del presidente Gustavo Petro no resuelve la informalidad. ¿Quién dijo que una reforma laboral resuelve la informalidad? Ese no es el objetivo de la reforma laboral. La resolución del problema de la informalidad pasa por una política pública de reindustrialización, de la generación de empleo. Es que tú con una reforma laboral no ibas a resolver el problema de la generación del empleo, estás resolviendo unos derechos básicos de la civilización humana, ni siquiera del gobierno de Gustavo Petro, de la civilización humana. Y es que a la gente le remunera por su trabajo, una discusión de hace un siglo, por favor, señor, el contrato social de Rousseau. Entonces, lo que necesitas para resolver el problema de la generación de empleo y de la economía informal, que es muy alta aquí, en Armenia es de las más altas la informalidad porque es una ciudad completamente desindustrializada, es una política pública de reindustrialización. Y esa política pública de reindustrialización la tiene el presidente Gustavo Petro. El problema es la implementación. Aquí ya lo que nos corresponde es implementar lo que se ha pensado. Y aprovecho para hacer una cuña y una invitación, es la Escuela de Formación Política hacia una agenda de transición democrática. Es una escuela abierta, hay personas que están participando en toda la escuela para ser certificados, pero quienes no tienen el tiempo para ser certificados se pueden conectar. Todos los lunes de 6:30 a 9 y martes de 6:30 a 9, donde estamos discutiendo las reformas y el programa de gobierno del presidente Gustavo Petro. La próxima semana justamente, y esto es de mucho interés para el Quindío y Armenia, vamos a discutir con Germán Umañas, ministro de Industria y Comercio, la propuesta de política de industrialización y turismo que presentó el presidente Gustavo Petro, porque ahí el Quindío tiene mucho que decir. ¿Cuál turismo?
y como el turismo, porque hay un turismo depredador también. Entonces yo creo que hay que matizar mucho más es cuál turismo y cómo ese turismo, y que no puede ser la única modalidad de industria de una región. Tiene que haber una industrialización multimodal. Él también va a presentar la política de agroindustria. ¿Cuál agroindustria? La del monocultivo, hegemonizado por transnacionales y actores extranjeros, o la agroindustria del pequeño productor, de la reforma agraria. Entonces, ahí Germán va a presentar toda esa política. Eso se trabajó durante mucho rato en la Agenda de Transición Democrática, que es un libro en el cual nosotros participamos, que es el programa de gobierno del presidente Gustavo Petro. Eso lo desarrolló Jorge Iván González en un capítulo. Ese libro ustedes también lo pueden bajar. Y luego el gobierno lo desarrolló. Y eso está ahí para la discusión. Eso se tiene que implementar en este país. Y eso necesita conocimiento, necesita plata. Para usted hacer una transición energética, usted necesita invertir. Usted, para reindustrializar al país, necesita invertir en ciencia, tecnología, innovación, y tener los jóvenes estudiando en los grandes doctorados de Colombia y en el mundo las matemáticas, las ciencias, las ingenierías, los saberes duros para usted poder hacer una transición energética, y también para usted hacer una agroindustria seria, no depredadora. Usted tiene que tener gente formada, que es lo que ya no hay en los Estados Unidos y que le cogió la ventaja a la China. Así lo tenemos que hacer en Colombia. Y tenemos que aprender de los que los están haciendo bien. O el caso de Corea, que en una década industrializaron ese país y sacaron esa economía, que era una pobreza terrible, y la sacaron adelante con una política industrial. Y los invito entonces a que se conecten el lunes, 6:30. Ustedes se pueden conectar por mi Facebook Live. Ustedes se meten a Facebook, buscan Carolina Corcho, ahí está transmitiéndose. O por YouTube, buscan Corporación Latinoamericana Sur, y ahí se transmite. Entonces vuelvo e insisto, entonces los señores de la oposición, que la reforma laboral de Petro es mala porque no resuelve la generación del empleo y la informalidad. Ese no es el objetivo de la reforma laboral, señor. Ese no es el objetivo, señor, porque todo el tiempo es mintiendo, además con una descalificación de que nosotros somos brutos y ellos son técnicos, y ellos hablando barbaridades. Barbaridades es lo que ha hablado esa gente. El senador Pinto del Partido Liberal, que es el cabecilla, la cabeza de ese grupo, ellos dijeron que ellos eran una camarilla antirreforma, ellos mismos dijeron que ellos eran una camarilla, ellos se denominaron así. El grupo de los que iban a hundir la reforma, encabezado por el presidente del Senado, lo estaban entrevistando y dijo, y también vamos a hundir la reforma a la salud. Argumentos. De entrada, ya no sabe dónde está parado, porque el tipo dijo, es que desde que nosotros hundimos la reforma a la salud hace un año han habido hechos nuevos. Primer hecho nuevo, una sentencia de la Corte que nos da la razón. Hágame pues el favor, un senador de la República, Comisión Séptima, que no diferencia entre un auto, una sentencia de la Corte, no, esa sentencia de la Corte de la que él habla no es del año pasado, es del 2008. Desde el año 2008, la Corte Constitucional está diciendo este sistema no funciona, refórmelo. El señor pues dice que hace un año. Bueno, dijo otras, que es que el piloto de la reforma a la salud era el modelo del magisterio. Eso es falso. Son dos regímenes completamente distintos, y entonces él dice que como ya fracasó el piloto, pues eso se lo inventó él, entonces que la reforma ya no. Y dijo otra cantidad de cosas. Lo único que le faltó a decir es que la vamos a hundir porque nos da la gana, y qué, y no nos importa que el sistema de salud esté en una crisis. Y la crisis, lo más absurdo, hace poco veo un comunicado firmado por un colega pediatra, están cerrando camas de pediatría y se están muriendo niños por la reforma a la salud. Por favor, a ver, hay un sentido elemental de la lógica. La lógica es, si la reforma, para que algo sea la causa de algo, pues tiene que haber previo.
Eso es una lógica elemental aristotélica. ¿Cómo va a ser la culpable la reforma a la salud de la crisis si no existe? Eso, pues a ver, es un razonamiento. Entonces ya le echaron, dicen que la crisis es por la reforma a la salud. La reforma a la salud no existe. La reforma a la salud se presentó para que no siguiera el sistema desplomándose, porque como los que han vivido una crisis, si tú no paras, por ejemplo, una enfermedad, un cáncer, si tú no le pones el tratamiento y dejas pasar el tiempo, eso se empeora. Claro que el sistema es peor hoy y va a ser peor mañana y pasado mañana. Si el Congreso sigue dilatando y no le ponemos coto al problema, que es un problema estructural, pues va a seguir. ¿Por qué? Porque hoy no tenemos el control de todos los negocios que esa gente está haciendo, porque por ley de la República, el único ordenador del gasto de los recursos de la salud siguen siendo las EPS. Ahora, ellos dicen, es que las intervenciones en la reforma. Falso. Las EPS han estado intervenidas y liquidadas desde que inició la ley 100, eran 157, se intervinieron y se liquidaron. Las intervenciones son formas de administrar la crisis de todos los gobiernos. Pero ¿qué ocurrió con las intervenciones? El gobierno interviene, claro, un gobierno puede administrar peor o mejor la crisis y este gobierno debería administrar mejor la crisis de las EPS intervenidas. Pero el problema es que cuando tú llegas a la intervención te encuentras algo que se llama la integración vertical. Es contratos amarrados que ellos tienen de gestores farmacéuticos y clínicas de ellos, y deshacer esos contratos es una puja de sálvase quien pueda. Entonces empieza la clínica a amenazar, yo cierro si no me paga, empieza una extorsión. Como es un sistema que siempre ha funcionado por la vía de la extorsión, es una distorsión, el diseño institucional, entonces empieza a haber una puja, y encontraron los interventores que las auditorías para ordenar el gasto del fondo ADRE, donde ellos dicen, páguele a la controlan ellos a través de empresas que ellos tienen ahí enquistadas, y hay una puja jurídica. Es que miren el problema en el que nos metió esta gente. Dejaron instalar, me comentaban, y esto es materia de investigación por los organismos de control, que la ordenación del gasto de Sanita la manejan desde España. Entonces esto es un atentado, pero eso es el producto estructural del sistema y tú necesitas una reforma para iniciar una transición. Si el Congreso deja el vacío, como lo están haciendo ellos, ¿qué pasa? Esto se vuelve un caos, empieza una fuga de capitales, todo el mundo aprovecha para hacer lo que le da la gana y el Congreso está posibilitando eso. Hoy los únicos responsables de eso son ellos, que dilataron sin argumentos, engañando. ¿Qué decían esos senadores y senadoras? Vamos a decir senadoras. Es que necesitamos mesas técnicas, audiencias públicas, reuniones, es que no entendimos. Eso se llama filibusterismo. Empezar a inventar reuniones, que el orden del día no se pudo, que es que me tocó ir al baño, que es que no hay informe, inventando de todo. Se hicieron por lo menos 60 audiencias públicas, y después de que se hace todo el trabajo, se concerta, se hacen concesiones, dicen, vamos a archivar, porque el gobierno no nos escuchó. Eso es una sinvergüencería, eso es una mediocridad en este país. Eso es una mediocridad. Uno esperaría que un senador de la República tenga por lo menos un respeto por este pueblo. Si se va a oponerse a serio, diga de una vez. Diga de una vez que ellos son notarios de las EPS, digan que ellos no quieren soltar ese billete, que ese billete quieren que lo sigan manejando en el caos, que digan de una vez que ellos quieren este caos, que ellos quieren que a la gente le nieguen los medicamentos y ellos son cómplices de eso para ellos seguir manejando esa plata agazapados en las juntas directivas de las EPS para manejar esas platas a discrecionalidad. ¿Por qué no se lo dicen de una vez al país? Y ya, y que el pueblo colombiano decida en el 2026 qué hace con estas gentes. Si siguen votando por estas gentes que los excluyen, que no los respetan, que nos creen brutos e ignorantes porque nos hablan como si fuéramos ignorantes, o vamos a escoger gente honorable, gente seria, que nos represente en esa corporación, y eso depende del voto popular. Y yo soy partidaria, en el 2026 hay que cambiar ese Congreso. Eso tiene que ser definitivo. Entonces, en ese sentido,
lo que les quiero decir es que todos estos argumentos de lo que estamos hablando, las reformas para tener derechos elementales del estado de bienestar, de un estado, denominémoslo como se denominó en la Constitución Política de Colombia, Estado social y democrático de derecho, que es lo que nosotros no estamos proponiendo nada distinto al Estado social y democrático de derecho. Aquí yo no estoy hablando de comunismo, de nada. Estoy hablando de que usted trabaje y le paguen. En Colombia estamos hablando de que la tierra es para el que la trabaja y que la tierra es para producir la soberanía y la alimentación, por lo menos para el abastecimiento propio y luego para la comercialización, para que la sociedad tenga que vivir. Estamos repitiendo, es que estamos discutiendo cosas muy básicas en Colombia y ni eso les interesa, el atraso tan enorme, el obstruccionismo. Entonces, 24/7 hablando mal del presidente. 24 horas, no reconocen nada. Ya lo que a mí me pareció pues absolutamente increíble fue la última vez que estuve en Norte de Santander, estuve en Cúcuta, aterrizó el señor Uribe. Entonces el señor Uribe a quejarse del Catatumbo. Mejor dicho, el problema del Catatumbo empezó hace 2 años. Y yo decía, ¿y dónde están las vías terciarias que hicieron ellos en 20 años? ¿Dónde están las vías terciarias? ¿Cuáles son los proyectos productivos que los gobiernos de 20 años dejaron ellos allá para que los campesinos no tuvieran la única alternativa de siembra de hoja de coca? ¿Dónde? Quiero ver las pavimentaciones, las escuelas, los hospitales que había dejado los gobiernos de 20 años de ellos, porque aquí llevamos 2 años con la oposición de ellos. Ellos gobernaron casi sin oposición porque nosotros éramos muy minoritarios en las calles. ¿Dónde están las vías terciarias? ¿Dónde está la seguridad que le entregó Uribe y Duque a Quindío y a Colombia? ¿Dónde están los hospitales que ellos repusieron y pusieron de manera tan impresionante en los campos de Colombia, los puestos de salud, los helicópteros del FOMAC que iban a recoger a los maestros para atenderlos en su casa? Es que también es una narrativa y un relato de que éramos una maravilla de país, hasta que llegó el presidente Gustavo Petro y destruyó a Colombia. ¿Eso es serio? O sea, ¿será que nos creen tan tontos como que la ciudadanía pueda creerles eso a esta gente que ha tenido 20 años a sus anchas? El tipo estuvo 8 años él, 4 años en cuerpo ajeno y negoció y cogobernó los primeros 4 años de Santos. 20 años le caben al señor. Entonces, en ese sentido, esa es la discusión que tenemos y la invitación que yo les quiero hacer es a la movilización el 8 de marzo. A la movilización del 8 de marzo. Perdón, el 18 de marzo. El 18 de marzo la movilización. Y a la consulta popular. Hay un bloqueo institucional en la Comisión Séptima del Senado. Y el presidente tiene varias opciones y aquí voy a empezar a responder algunas preguntas que hay aquí. Ya el gobierno anunció que por decreto va a sacar algunos temas del tema laboral, que puede sacar por decreto porque lo amparan el bloque de constitucionalidad y los acuerdos del Estado colombiano con la OIT y la ONU. Ese, digamos, es un tema. Pero hay otros temas que tienen que ir por el Congreso. En salud, ahí sí la cosa es más difícil. ¿Ustedes creen que si se pudiera reformar el sistema de salud por decreto, nosotros no lo hubiéramos hecho? Nosotros llevamos más de una década estudiando esto, aquí en esta universidad, con James, con Useche, aquí hemos nosotros discutido cómo es que hacemos un sistema de salud, porque nosotros no nos quedamos solo en el plantón y en la denuncia, nos pusimos a pensar cómo podía ser un mejor sistema. Es que no se puede por decreto, porque por ley de la República ellos dejaron amarrado que los únicos que pueden manejar la plata del sistema de salud es una organización inventada por ellos, que no existe en el mundo, que se llama EPS. Es una invención, es decir, los únicos que pueden mover la plata, contratar, asumir, es esa figura que no existe en el mundo y que se la inventaron ellos. Eso solo lo puede deshacer el Congreso de la República. Por eso, en la conformación de la Comisión Séptima es voraz, allá está enquistado el lobby más poderoso de este país.
es un lobby supremamente poderoso, el de los fondos privados de pensiones y las CPS. Estamos hablando de una gente que moviliza 100 billones de pesos anuales de cash, eso es las CPS, y los fondos privados de pensiones que mueven ahorros de más de 400 billones de pesos. A eso es a lo que nos estamos enfrentando. Eso era a lo que yo me enfrentaba cuando los tipos fueron a decir que el problema era yo. O sea, todo el desastre, los tipos han estado enquistados, saqueando, denunciados por corrupción hasta los tuétanos, pero el problema era yo, la ministra. Y por supuesto que ejercieron una presión sobre el gobierno porque en una maniobra filibustera dijeron, es que esta señora es una radical. Esta señora no tiene capacidad de negociación, esta señora miró de reojo aquí al senador así, la señora le hizo mala cara al otro senador, entonces no vamos a votar. Bueno, entonces listo, yo me hago a un lado, pues, hermanos, voten, pues. Nada, era mentira. Igual hundieron la reforma. Era otra maniobra filibustera donde ellos inventan que es que no voté porque es que el ministro no me volteó a mirar, que porque Carolina me puso tenis, no tacones, bueno, cualquier cosa absurda, porque en el fondo lo que hay es la defensa de los intereses de manejar esas platas. A mí me lo había dicho un senador amigo mío, Carolina, la pelea en la que estamos metidos es como quitarle el tenedor al diablo. Vaya, quítale pues el tenedor al diablo. Entonces ahí, ahora la reforma a la salud sí tiene que pasar por el Congreso. Entonces ahí tenemos alternativas. Se hace la consulta popular. En la consulta popular para mí es claro hasta el día de hoy que vienen unas preguntas sobre el tema laboral. Ojo, la consulta popular, que es un mecanismo legítimo, no es una amenaza, porque ya dijeron que es que la consulta popular del presidente Petro es una amenaza, imagínense pues. El Centro Democrático el año pasado inscribió una consulta popular contra las reformas. Lo que pasa fue que no alcanzaron a recoger las firmas. Entonces, cuando es la consulta popular de ellos es la democracia, pero si es la del presidente, entonces es la amenaza y la estigmatización de la violencia para que vean pues ustedes el nivel en el que ya estamos. Y el presidente con sus ministros firma y somete a votación del Congreso de la República para convocar la consulta popular. ¿Van a bloquear también la consulta popular? Eso es un golpe. Entonces, ¿van a dar un golpe a la constitución política de este país? Pues ya se verá. Y de ahí necesitamos los 13 millones de votos para que la consulta sea válida y un poco más de 6 millones de votos por cada pregunta por el sí. Ahora, ¿qué es lo importante de la consulta popular? Ojo, esto se lo explicaba yo a alguien. En Colombia, cada que ha habido una transición, tú no puedes hacer una transición del tamaño de la que nosotros estamos pensando, sin el pueblo y sin la gente. No era posible hacer la transición de la colonia a la república, la lucha independentista en Colombia, sin el pueblo. Eso no era solamente Simón Bolívar y Santander. Tenía que haber un pueblo respaldando, movilizándose. Tenía que haber un pueblo respaldando, movilizándose. Tenía que haber un pueblo